esto va a quedar en el aula virtual y eventualmente, pues, cuando haya más gente, pues pasamos la lista. Entonces voy a compartir la presentación de la clase de hoy. Buenas noches. Buenas. Hola. Dime, Agustín, si se ve la diapositiva. No, profesor, no se ve. Ya, vamos. Biólogo está cargando, ahora sí se ve. Ahora sí ya se ve perfecto. Bien, pues la materia se llama optativa 3 o acuicultura no tradicional. A mí me había tocado dictar en el año 2015, hace ya 5 años, casi 6, acuicultura tradicional. Pues bueno, por situaciones del destino me tocó dictar la segunda parte de acuicultura no tradicional, que son todas aquellas especies que se pueden cultivar o se están cultivando en una medida muy pequeña. Y lo ideal o lo que se espera de ustedes en este curso es desarrollar las técnicas necesarias para poder diversificar la acuicultura del Ecuador. Vamos a ver la acuicultura en diversos países, vamos a ver muchos temas interesantes en esta materia, pero todo orientado a diversificar la acuicultura. Casi no vamos a ver cultivos de camarones, aunque por el desarrollo tan importante del cultivo de camarón en Ecuador, pues vamos a tener que tocarlo, aunque no lo querramos. Pero vamos a ver pues muchas técnicas, sobre todo vamos a tratar de profundizar en las técnicas que permiten el cultivo de especies que no son tradicionales, al menos no tradicionales en Ecuador, son tradicionales en otros países, ¿no? Entonces, la mayoría de ustedes me conocen, pero hay algunos que quizás no hayan tenido clase conmigo en estos semestres, en los semestres que están cursando en la ULEAM. Y yo soy biólogo, me gradué en la Universidad Central de Venezuela en el año 76, hace ya 40 y tantos años. Inicialmente yo era botánico, trabajé con comunidades boscosas y su recuperación después de los incendios, y entre las cosas los trabajos que hice fue trabajar con alelopatía, cómo las plantas a distancia pueden inhibir la presencia de otras especies, pues la germinación o el crecimiento de otras especies a su alrededor, sobre todo cuando viven en ambientes donde el agua es escasa. Luego me dediqué a la biología marina y trabajé con ecofisiología de camarones, y luego pues me fui a hacer los estudios de doctorado en la Universidad de California, en Santa Bárbara, donde trabajé con comunidades de cangrejos ermitaños y cómo 3 especies de cangrejos de la zona intermareal podían coexistir bajo la influencia del ambiente físico. Sobre todo los años de niño provocaban alteraciones en los patrones de corrientes y en el oleaje que permitía la llegada o la disponibilidad de numerosas conchas. Recuerden, los cangrejos ermitaños requieren de la presencia de objetos en los cuales ellos introducen su cuerpo, tubos o conchas, por lo general conchas de caracoles, ¿no? Luego que terminé mi posgrado, me fui a Venezuela de vuelta y fui investigador del INIA, el Instituto de Investigaciones Agrícolas. Antes de esto fui 2 años profesor de la Universidad Simón Bolívar y trabajé con el sector de la pesca de arrastre y mi primera incursión en los cultivos. Yo cultivé en jaulas, cultivé cachamas durante 2 años
y también trabajé con la pesca de arrastre de camarón, con lo cual seguí el resto de mi tiempo en el INIA. Los 27 años que estuve en el INIA, pues trabajé con cultivo de camarones, de mejillones y macroalgas, y también con dinámica de poblaciones de peces y camarones. No es común que los investigadores trabajen en acuicultura y pesca. Yo soy un bicho raro en ese sentido, pero las circunstancias del destino me obligaron a trabajar en los dos sectores, y hoy en día pues dicto tanto materias tanto he dictado las materias de biología pesquera, cuando el profesor Víctor Vélez, que es el que las dicta, ha estado ausente del país, como las materias de acuicultura, que hoy en día pues dicté piscicultura el semestre pasado, y ahorita que Francisco Navarrete pidió una reducción en las horas dedicadas a la docencia, pues me asignaron esta asignatura a mí, que la dictaba antes era pues Francisco. Luego que me jubilé en el año 2012, luego de 29 años de servicio, pedí trabajo en Ecuador. Ecuador tenía en ese entonces un programa que se llamaba Prometeo, que permitía incorporar personas jubiladas que tuvieran pues, una trayectoria prolongada en el sector de la ciencia y la tecnología. Y bueno, eso me permitió que me contrataran como Prometeo. Vine al Instituto Luis Arboleda Martínez a crear la carrera de acuicultura, de tecnología en acuicultura, y luego del primer año fui vicerrector del tecnológico durante 9 meses, y finalmente la Universidad Laica pues, me invitó que formara parte del grupo de profesores, y desde el año 2017 pues, estoy con ustedes. Aunque no sabemos por cuánto más tiempo. Ya el año que viene cumplo 70 años y la ley ecuatoriana no permite que los profesores con esa edad pues sigan siendo profesores regulares de planta. Pero como tengo una empresa registrada de docencia y también hago evaluaciones de impacto ambiental, pues es posible, según el decano, que me permitan seguir trabajando contratando a mi empresa, no a mí como persona, pero sí a mi empresa, y pueda seguir colaborando con ustedes. Vamos a ver si eso se da. Hasta marzo tengo trabajo regular, en marzo cumplo 70 y es cuando empiezan las cosas a volverse más complicadas. Bueno, entonces, este semestre comenzó este lunes pasado, el 4 de octubre. Vamos a seguir las actividades hasta el primer parcial, que es el 22 al 27 de noviembre. Luego seguimos, interrumpimos en diciembre con los días de vacaciones que dan por Navidad, y continuamos en enero, el 3 de enero, hasta el 15, porque el 17 al 22 es la segunda evaluación y termina el semestre. Esta vez la universidad ha dispuesto un mini semestre que dura un mes, y esperamos que eso le permita a ustedes pues, terminar de tomar las materias que les quede para graduarse, o si tienen alguna, porque ya ustedes están demasiado avanzados, no hay, los minisemestres permiten que la gente se nivele. Si le queda alguna materia pendiente, pues aprovechan y la cursan, o adelantar materias. En el caso de ustedes, pues bueno, lo importante es terminar la carga docente y graduarse pues lo antes posible. Ya ustedes es el último segmento de estudiantes de biología pesquera que nos queda en la facultad, y esperamos pues que puedan terminar de formarse con las materias que les quedan y hacer las tesis lo antes posible para que empiecen a buscar empleo. Los que no hayan hecho pues vinculación y las pasantías de trabajo preprofesional, pues bueno, me imagino que lo terminarán de hacer, si es que no lo han hecho ya. Yo creo que la mayoría ya han debido hacer su vinculación y pasantías preprofesionales. Algo que le comento a todos mis estudiantes son algunos principios de la biología como ciencia, y es que no acepte como cierto todo lo que lea o le digan. Existen varias razones para recomendar tal escepticismo. Sin duda alguna está la ignorancia mía como docente y la interpretación errónea que yo pueda hacer sobre ciertos aspectos de la bibliografía científica, pero todavía más importante es considerar la naturaleza de la investigación biológica. En la biología, como ciencia experimental,
Nada se ha comprobado alguna vez. Reunimos datos sobre un organelo particular de la célula, una reacción metabólica, el movimiento intracelular, el desplazamiento de las especies en el ambiente, los momentos en que las especies se reproducen y los factores que inducen a la reproducción, y hacemos cierto tipo de conjeturas o conclusiones. Algunas de ellas se apoyan en evidencias más sólidas que otras. Incluso si existe un consenso sobre los hechos en cuanto a un fenómeno particular, con frecuencia se perfilan varias interpretaciones de los datos. Se plantean hipótesis y casi siempre estimulan una investigación más amplia, lo que lleva a una revalorización de la propuesta original. Casi todas las hipótesis que mantienen su validez se someten a cierta evolución y no deben considerarse absolutamente ciertas o incorrectas. Uno de los casos dramáticos en la hipótesis científica es el caso de la física newtoniana. La física newtoniana es la física que ocurre a baja velocidad y es la que conocemos cotidianamente. Si yo muevo un objeto, altero su posición, ya sea que lo acelero o lo detengo, pero estoy aplicando fuerza sobre él. Eso funciona a baja velocidad, porque la contribución de Albert Einstein a la ciencia fue demostrar que cuando los cuerpos se aceleran y alcanzan velocidades muy altas, acercándose a la velocidad de la luz, la masa tiende a convertirse en energía. De ahí la fórmula energía es igual a masa por velocidad de la luz al cuadrado. Entonces, en la física newtoniana que conocemos, a baja velocidad, no se cumple a esa velocidad porque la masa tiende a desaparecer y convertirse en energía. Entonces, eso significó que todas las hipótesis que se tenían sobre la física normalmente ya no se cumplían con la física relativista y hubo que generar pues, nuevas hipótesis en un ambiente completamente nuevo para la física. Nuevo en los años 20, cuando esto surgió. Vamos a ver el contenido de la asignatura que vamos a empezar hoy. El primer tema dice situación actual de la acuicultura en el mundo y en el Ecuador, introducción a la situación actual de las pesquerías y acuicultura a nivel mundial, especies cultivadas en el mundo y su valorización económica, casos emblemáticos globales de acuicultura, niveles de cultivo por intensidad, extensivo, semi-intensivo, intensivo, acuicultura de ciclo abierto versus acuicultura de ciclo cerrado, sistemas de cultivo más utilizados, RAS, Bioflor, Aquaponia, Raceway. Bueno, estas cosas las iremos viendo con los días. Hoy apenas vamos a comenzar con una introducción a la acuicultura, a las pesquerías mundiales y a la acuicultura en Ecuador. El segundo tema tiene que ver con cultivos alternativos que se realizan en el Ecuador y potencialidades de diversificación. Situación de la acuicultura nacional, análisis de trabajo del SENAI, las Secretarías de Acuicultura y de Pesca, lo que hace el Instituto Tecnológico Luis Arboleda Martínez y faltó agregar el Instituto Tecnológico del Oro, que son los dos tecnológicos que tienen la carrera de Tecnología en Acuicultura. El IPIAP como el Instituto Público de Investigaciones de Acuicultura y Pesca, la Universidad Técnica de Manabí, que tiene la carrera de Acuicultura y Pesca, Ingeniería en Acuicultura y Pesca, y faltó agregar otras universidades como la Universidad de Guayaquil, la Universidad Península de Santa Elena, la Universidad Católica en Puerto Viejo, la Universidad Católica Pontificia Universidad Católica del Ecuador en Manabí, que tiene la carrera de biología y también desarrolla actividades en acuicultura. Vamos a ver las potencialidades de desarrollar en Ecuador cultivo de productores primarios, o sea, cultivo de algas, potencialidades de desarrollar en Ecuador cultivo de ostras, pepino, espondilus, cangrejos tanto jaiba como cangrejos de tierra, potencialidades de desarrollar cultivo de peces ornamentales y peces de consumo, chame, trucha, bocachico, y bueno, no son tantas especies, ¿no? Pero algunas en las cuales hay un interés por ser especies emblemáticas de ciertas zonas, ¿no? El tema 2. En el tema 3 vamos a ahondar sobre la maricultura, dentro del cambio de la matriz productiva y consideraciones ambientales, la maricultura en Ecuador y su marco regulatorio, funcionamiento de las granjas flotantes para cultivo de peces. Algunos de ustedes tuvo la posibilidad de hacer su pasantía preprofesional en la empresa Ocean Fish.
que ya lamentablemente pues cerró, y Samir Khoury, que era uno de los gerentes, pues falleció de COVID no hace mucho, lamentablemente, porque era una gran persona y ayudó muchísimo a la formación de las generaciones de biólogos pesqueros del Orleans. Espero pues que Dios lo tenga en su seno. Especies cultivadas por la diversificación, ahí vamos a ahondar especie por especie, y la posibilidad, lo que se ha hecho, los ensayos que se han hecho, en cuánto hemos llegado, por qué no aumenta los cultivos de especies alternativas como las truchas, la ostra, las conchas de vieira, la pteria. Hay avances que está haciendo la Universidad Técnica de Manabí, y es posible que vayamos a visitar las instalaciones de la universidad, tanto en su sede como en la ciudad de Bahía. Vamos a ver trabajar con invasiones biológicas causadas por acuicultura irresponsable. Bueno, a veces cuando uno introduce especies exóticas, la posibilidad de que se escapen es altísima. Por más que se trata de evitar que haya escapes, pues suceden, como escaparon las cobias aquí en los cultivos que tenía Ocean Fish. Y no fue, yo no le llamaría una situación irresponsable, fue un robo que ocurrió, y los vigilantes estaban dormidos. Pero bueno, ocurrió, lamentablemente. ¿Qué pasa con la tilapia, la cobia, la trucha, la rana toro, la langosta australiana, Capaficus, poecilios exóticos, casos de ejemplo de otros países como el salmón, la carpa, clarias, otros? Clarias es un bagre que respira aire y sale, se camina, se sale de un sitio y se va al otro caminando. Es poco común, pero bueno, ocurre. Y el último tema es uno de los temas más importantes, porque diseño de propuestas de agricultura no tradicional, manejo de datos y trabajo con comunidades locales. Aquí es donde ustedes van a desarrollar el trabajo más importante del curso, que es un proyecto el cual contempla especies no tradicionales, o puede ser una combinación de ellas. En el caso del curso pasado, que varios de ustedes pues reprobaron y están conmigo en este semestre, de todas maneras, en ese semestre, aunque Francisco estaba dictando el curso, yo ayudé a muchos estudiantes, algunos aprobaron, pues otros no, y están aquí conmigo, pero igual los traté de ayudar. Vamos entonces, a lo mejor retomamos el proyecto que ustedes tenían en el curso pasado y lo desarrollamos de mejor forma, o tomamos proyectos nuevos. Lo importante es que cada uno de ustedes, por equipo, somos 45, esperamos que haya equipos de 3 o 4 estudiantes, en los cuales se hagan todos los trabajos de este curso, son por equipos, y ese trabajo tan importante como el final, pues se va a desarrollar también por equipo. Yo no sé, en este caso solamente es un planteamiento, no es que vamos a desarrollar el trabajo. Vamos a hacer el planteamiento de una especie que se pueden cultivar, una propuesta que ustedes hagan, pero la vamos a condimentar con lo que aprendieron en el curso pasado, en la parte económica. Es decir, cuando yo planteo que voy a usar, por ejemplo, voy a cultivar, como la tesis, Jonathan, una de mis tesistas, Jonathan González, usted cursó con ustedes, algunos de ustedes el semestre pasado, o ha cursado varias materias con ustedes, aunque ya Jonathan terminó sus asignaturas, está haciendo la tesis conmigo, en cultivo de chame, Spondylus y, Spondylus no, chame, Isosticopus, fuscus, y un erizo que se llama Trimneutes depressus, porque en este caso el sistema que usa Jonathan es que el Trimneutes depressus hace un uso de las algas que beneficia a Isticopus y facilita el crecimiento, porque le entrega el alga al holoturio parcialmente digerida. Entonces, esto ya se ha demostrado en experimentos previos hechos por el profesor Jorge Sonnenholzer de la Universidad Técnica de Manabí, y Jonathan pues quiere verificar si este sistema
pues puede ser empleado de manera comercial, aunque bueno, aunque las tesis de ustedes nunca son comerciales, pero apuntan hacia lo comercial. Y él introduce el chame porque el agua del chame puede ser, los residuos, las heces del chame pueden ser usados por el Isosticopus. Es decir, que aquí tenemos un holoturio, que es un sedimentívoro alimentándose de las heces de erizos por una parte y de peces por otra. Entonces, es un experimento novedoso, hasta ahora se había usado solamente erizos y Isosticopus. Jonathan va a verificar si el uso de peces también permite que haya un crecimiento más acelerado del holoturio. Entonces, este tipo, se los pongo como ejemplo, aunque estuve trabajando con, ya vamos a esperar que pase el vendedor. No quería verificar si estaba grabando y si estoy grabando. Entonces, bueno, vamos a terminar de ver esta última, que es el componente de la asignatura. Entonces, dice revisión crítica de bibliografía especializada en acuicultura. Bueno, este no es un tema de ese tema, este no es un punto de ese tema. Todos los temas tienen este mismo proceso. Hay que revisar la acuicultura especializada, la bibliografía especializada, elaboración de proyectos de cultura alternativa, ya lo expliqué, manejo de datos y estadísticas enfocadas a acuicultura, diseño metodológico de experimentación en acuicultura y vinculación entre el sector productivo y la sociedad. Entonces, bueno, vamos a parar un momento antes de continuar y permitan entonces pasar la lista, aunque tenemos 21 participantes y son 45 ustedes. Pero por lo menos, bueno, tengo un chat. Vamos a ver qué me dice alguien en el chat. Dice, distinguido profesor, muy buenas tardes. Es un gusto y agrado contar con alguien como usted en esta materia. Bien, gracias Hans Limongi. A muchos de ustedes los he tenido en materias anteriores. Ya nos conocemos la metodología y la voluntad de trabajar en pro de ustedes y que se gradúen lo antes posible y empiecen a trabajar. Vamos entonces, permítame pasar la lista. Ok. Catherine Aguirre. John Anthony Alcibar. Presente, biólogo. Joel Anchundia está. Presente, biólogo. Sí, Exxon Anchundia, Exxon Carpite. No lo vi. Raciel Arellano. Presente, biólogo. Gracias. Grato tenerte de nuevo, Raciel. Igualmente, biólogo, cuídese. Espero que esté bien. Francia Arteaga. Erika Ávila. Agustín Bailón está. Presente. Denise Barreto. Jocelyn Bravo. Creo que Jocelyn está, ¿no? Jocelyn, ¿estás? No, bueno. Ronald Briones. Presente, biólogo. Ajá. Mercedes Cedeño. Jorge Cedeño. Cristian Cedeño. Maribel Chica. Caterín Delgado. Presente. Caterín, ¿no? Maribel todavía no aparece, ¿no? No, soy Catherine. Ajá. Luis Joel Delgado. Brian Delgado. Johan está. Johan Alexander. Johnny Huerta. Hans Limongi fue el que me mandó la felicitación al comienzo. Jonathan López. Presente, biólogo. Yandri Lucas. López, presente. Ajá. Eric Macías. Eric Einer. Jan Javier Macías. Presente, biólogo. Víctor Macías. Wilton Antonio Macías. Presente, biólogo. Yuriel Marín. Yuriel.
Luis Fernando Mendoza. Miguel Ángel Mendoza. Presente, biólogo Miguel Mendoza. Ajá. Jordi Alexander Mero. Presente, biólogo. Stephanie Montalbán. Irina Montes de Oca. Christopher Mora. Kevin Moreira. Beleida Pin. Isabela Presente, Pinzán. biólogo. Beleida está presente. Isabela no está. Giovanni Quijie está. Ronald Rosado. Ronald, ¿estás o no estás? Jonathan Ruiz. George Michael. Guillermo Alexander. María José Zambrano. Y Catherine Zambrano. Okay. Presente. Estás presente, Catherine. Ok, chévere. Doctor, buenas tardes. Disculpe, dime. recién me conecto que estaba en el cumpleaños de mi abuelita. Me había olvidado. Disculpe, ya estoy aquí presente. Señor Cuenca Jorge. Cedeño Cuenca Jorge. Sí. Listo. Dame la cara. Buenas tardes. Ya. Dime, señorita. ¿Su nombre? Erika Ávila. Por aquí Ávila. ando, disculpe. Erika Susana. Sí. Listo. ¿Hay alguien más que esté presente y no hayan nombrado? Biólogo, a la compañera Jocelyn se le fue el internet. Jocelyn. ¿El apellido de Jocelyn cuál es? Bravo, Quiroz. Bravo, Quirós, Jocelyn Elizabeth. Bien. ¿Alguien más que quiere decir algo? Profe, buenas tardes. Quijije, Giovanni. Sí, ya tienes la asistencia, Giovanni. Dime, ¿el último persona que me habló? Ronald, buenas tardes, profe. Ronald Rosado. Sí, lo que pasa es que se me salió de la reunión ahorita y no sé si me habrá nombrado. Sí, te nombré, pero me extrañó porque como estaba hablando contigo antes de la clase, pero bueno, ya, listo. Recuerden una cosa, no es obligatorio venir a clase. Lo que es obligatorio es cumplir con los exámenes y con los deberes. Yo paso la lista porque debo hacerlo, pero reporto al aula virtual como si todos hubieran asistido. El semestre pasado no lo hice, sino que yo reportaba las faltas y se armó un zaperoco grande porque varios estudiantes aparecían como que hubieran perdido la asignatura y el CES había dispuesto que no se pierdan las asignaturas por inasistencia. Entonces, al final hubo que pedirle, el profesor Clever tuvo que pedirle a la coordinadora de la vicerrectorado académico que le permitiera borrar las faltas y hubo que borrarlas y fue como pudimos poner las notas a los estudiantes que aparecían como que habían perdido las materias por inasistencia, pero fue error mío. Así que bueno, yo, aunque paso la lista, es una cuestión interna, no pongo la falta en el aula virtual. Eso no significa que no quiero que vengan a clase, obviamente yo hago un esfuerzo por preparar las clases y quiero que ustedes compartan. Pero dada la historial tan triste de esta materia, yo confío que vengan a la mayoría de las clases que puedan para poder asegurarnos que todos pasen y todos se gradúen, porque esta materia había resultado ser un filtro en la facultad. Bien, vamos a guardar. Bueno, entonces vamos a continuar con el primer tema, como es la situación actual de la acuicultura en el mundo y en el Ecuador. Ponle la piedra. Ok, vemos, les pedí que bajaran el libro de la FAO, situación de la pesca en el mundo, situación de la pesca y la acuicultura en el mundo. Este libro se produce cada 2 años, es decir, que el año pasado, a raíz del 6 de junio, que fue el Día Mundial de los Océanos, la FAO lo sacó a la luz, tiene datos del año 2018, es decir, que el año que viene, no sabemos en qué fecha la FAO lo lance al aire, pero tendrá datos hasta el 2020. ¿Qué vemos en estas figuras? Por una parte vemos una línea roja inferior,
que es la acuicultura, pesca de captura en aguas continentales. Vemos que, primero, ¿por qué esto empieza en el año 50 y no antes? Piensen que la acuicultura y la pesca se ha desarrollado en el planeta desde que el hombre es hombre. Que tenemos decenas de miles de años de pesca y acuicultura. La pesca porque fue inherente a la extracción. El hombre primitivo era un hombre cazador, recolector de frutas, y la pesca, sobre todo, la captura en aguas litorales. Cuando baja la marea, aquí en Manta, tenemos ¿conocen los corralitos en la zona de Liwiki? ¿Ninguno de ustedes ha tenido la oportunidad de ir a Liwiki? ¿O han ido? A lo mejor no se han dado cuenta. Bueno, en esa zona, entre San Lorenzo y Santa Marianita, los indígenas manteños colocaban círculos de piedras concéntricos. Es decir, un círculo abarcaba un área, por ejemplo, de 40 o 50 metros, luego colocaban otro círculo más afuera, otro círculo más afuera, de tal manera que cuando bajaba la marea, en esos círculos se acumulaba el agua y las especies que antes habían estado durante la alta marea circulando por el mar, por la playa, ahora quedaban retenidas en esos círculos y eran de fácil acceso. Ustedes han visto, a lo mejor cuando van a Barbasquillo, disculpen el ruido, pero es que tengo el estadio La Pradera enfrente y hay juego. Voy a cerrar la puerta y la ventana a ver si se disminuye la perturbación a la clase. Sí, sí se escucha bien, biólogo, igual. No, lo que hice fue cerrar la ventana y la puerta, pero el ruido va a seguir. Bien, entonces, las actividades acuícolas también se han dado desde hace miles de años. Piensen que durante los años de Niño hay perturbaciones ambientales que provocan grandes olas. Esas olas pueden colocar agua donde antes no había. O sea, la ola puede romper y crear una laguna del lado de atrás de la playa, y ese agua, si permanece allí, ese agua que tiene agua de mar, con montones de larvas y de fitoplancton, ese plancton sigue creciendo. Es decir, se ha transformado ahora una comunidad litoral en un sitio donde antes no estaba, pero las larvas van a crecer y van a producir camarones y van a producir peces, y esos peces pues se los pueden comer. Entonces, ese tipo de actividades serían lo más cercano a la acuicultura artesanal, pues se ha dado durante miles de años. Entonces, las actividades acuícolas, hay registros de ellas. En China, de 4.000 años, se tienen registros de actividades acuícolas. Entonces, la pesca y la acuicultura tiene una tradición muy larga en la historia de la humanidad. Sin embargo, los datos que nos provee las Naciones Unidas, a lo mejor algún país tiene datos previos a esto, ¿no? Pero el hecho es que las Naciones Unidas nos provee datos del año 50. La pregunta es ¿por qué? ¿Qué pasó a partir de ese momento? ¿Qué evento fundamental de impacto mundial terminó en el año 46? Y que limitaba las actividades pesqueras. Porque En el 40. Perdón, dime. ¿Cuál es la pregunta? ¿Cómo dijo? ¿Qué evento de impacto mundial terminó en el año 46? La Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial. ¿Por qué los barcos no podían alejarse de los países a pescar en aguas exteriores, en aguas oceánicas?
¿Qué pasaba si salían a pescar? Los hacían naufragar. Los hacían naufragar por los submarinos alemanes, ¿no? Por los submarinos de los aliados. Entonces, las actividades pesqueras estuvieron muy restringidas en el mundo durante las dos guerras mundiales, ¿no? La Primera Guerra Mundial, que no tuvo un impacto no involucró tantos países, pero luego la Segunda Guerra Mundial sí tuvo un impacto de ámbito mundial por los submarinos y las actividades de los aliados, la incorporación de Japón a la guerra en el Pacífico, porque la guerra fundamentalmente era a nivel del Atlántico, pero luego se involucró ya Japón con Alemania, y la cuestión ya se hizo de otro índole, ¿no? El hecho es que termina la Segunda Guerra Mundial y en el año 48 se crean las Naciones Unidas. Y recuerden que esta publicación que estamos viendo es de Naciones Unidas, entonces no podía existir antes del 48 porque no existía. Entonces, en el año 50 se produce la primera edición o el primer registro, no necesariamente la primera edición del Estado Mundial de la Pesca y la Acuicultura, que yo estoy seguro que vino mucho después, sino que ocurren los registros de que los países miembros de Naciones Unidas se comprometen a darle a la FAO los datos de producción pesquera y acuícola. Fíjense que la acuicultura está con datos azules y apenas se distingue. Uno apenas empieza a distinguirla en el año 70. Los primeros datos que tengo registrados por FAO de Ecuador son del año 69 y corresponden a la pesca. Lo vamos a ver un poquitico más adelante en la clase. Pero vemos que la acuicultura crecía muy lentamente, pero la pesca sí iba creciendo de una manera muy pronunciada. De hecho, la pesca crece de una manera casi recta, mantiene su tendencia hasta el año 70 y luego vemos que hay una interrupción y luego sigue creciendo hasta que llega en el año 88 y deja de crecer. Desde ese año, hace ya, imagínense, 23 años de ese evento, la pesca no ha crecido más, con altos y bajos, pero se mantiene en las 90 millones de toneladas. No ha pasado de allí. A diferencia de la acuicultura, que a partir de justamente de esos años, de los años 80, comienza a despegar, porque anteriormente veíamos que era insignificante, ¿no? El aporte de la acuicultura, pero a partir de los años 80 empieza a crecer y llega un momento que en el año 2018, fíjense que tenemos la primera rayita, me dice captura, y luego me dice acuicultura, pero la captura me llega hasta los 90 millones de toneladas y la acuicultura me llega a 180. Es decir, pesca más acuicultura me llega a 180, pero si la pesca es 90, ¿qué significa? Que la acuicultura alcanzó a la pesca. Hoy en día en el mundo, lo que producimos en pesca extractiva se iguala a lo que producimos en acuicultura y muy seguramente cuando la FAO saque el siguiente número en febrero del año que viene, la va a superar. Es decir, que vamos a producir más en acuicultura que en pesca. De hecho, Ecuador tradicionalmente ha producido unas 600.000 toneladas de productos pesqueros por pesca extractiva, de la cual la mitad es atún, 300.000 toneladas, y la otra mitad son todas las demás especies. Estamos en aguas muy ricas, bañadas por la corriente de Humboldt, y eso pues permite una pesca extractiva muy voluminosa. No tan voluminosa como la de Perú, pero es que Perú es un monstruo. Perú produce 10 millones de toneladas el solo, ese país solo. O sea, es el país que más produce en el planeta Tierra, ¿no? Pero Perú tiene unas condiciones de la corriente de Humboldt que Ecuador apenas tiene un poquito de la corriente de Humboldt, porque llega a Ecuador y ya desaparece y se une a la corriente del giro del Pacífico Sur. Y al alejarse de la costa, pues ya pierde sus propiedades de una corriente muy rica en minerales y inductora de gran productividad primaria y secundaria. Entonces, esta es la situación en el mundo. Vemos que la pesca de captura continental
ha crecido muy lentamente. La pesca, la gran pesca de captura creció durante los años 50, 60, 70 y 80, usando los recursos de todos los países. Las grandes flotas, ustedes conocen, díganme algunos países que ustedes conocen que tienen grandes flotas que pescan por los mares de todo el planeta. Una de ellas, tenemos terribles problemas en Galápagos. ¿Cuál es? ¿La flota de qué país? China. China continental, ¿no? No Taiwán. Taiwán también tiene flota, pero no la China. ¿Hay algo? ¿Hay algo? Apágalo, porque no hay nadie. Ya disculpe, entonces, la China continental tiene una flota, tiene que alimentar a 1.500 millones de personas y tiene una flota que va por todo el mundo. Con algunos países pues tendrá convenio y pescará en la zona económica exclusiva, pero con nosotros no tiene. Y justamente ellos pescan calamares, pescan lo que se mueva, ¿no? Como dicen, todo lo que se mueva se come en China, ¿no? Aquí tenemos al lado de Galápagos muchísimos barcos chinos pescando calamar gigante, Dosidiscus gigas, pescando pues, tiburones, peces de pico y atunes, pero están en aguas internacionales. Ecuador ha tratado de ampliar la zona económica exclusiva, uniéndola, la de Galápagos con la del continente, a través de unos artículos especiales que están en la ley del mar y que eventualmente van a permitir proteger mejor los recursos de la costa ecuatoriana. Pero todavía eso no se ha logrado. Entonces, tenemos solamente las 200 millas en la zona continental del Ecuador y las 200 millas al lado de Galápagos. Pero, ¿por qué Galápagos es una zona tan productiva? ¿Qué pasa? Galápagos es un grupo de islas, ¿verdad? ¿De qué origen? ¿Qué le dio origen a las Islas Galápagos? Igual que las Islas Canarias, igual que Hawái, el archipiélago de Hawái. ¿Qué características tienen? ¿Qué les dio origen a esas islas? Todas las islas son. ¿Qué es lo que está pasando en las Islas Canarias ahorita? Que por cierto, Son islas volcánicas. Son islas volcánicas. Entonces, en la superficie terrestre tenemos las placas continentales que se desplazan, chocan y se desplazan, pero en ciertos sitios tenemos lo que llaman puntos calientes, que son espacios en la superficie terrestre por los cuales fluye el magma terrestre y sale a la superficie y forma volcanes. Ahora fíjense, las Islas Galápagos están en aguas muy profundas. Entonces, tenemos corrientes oceánicas que vienen circulando y de repente se consigue esa corriente con una isla en mitad de la nada, porque alrededor de Galápagos no hay más islas, simplemente un espacio muy profundo, aguas pobres, porque son aguas muy profundas. Las aguas continentales, tenemos las corrientes que chocan contra el continente y forzan a que el agua del fondo suba a la superficie. Ese agua del fondo viene cargada con minerales, que es la típica agua de surgencia. La corriente de Humboldt es tan productiva porque viene del polo sur, barre la costa oriental de América del Sur y permite que esas aguas profundas, ricas en nutrientes, fluyan hacia la superficie y crean entonces una comunidad de algas muy rica, con mucha comida, donde a su vez va a haber muchos organismos filtradores. Cuando hay mucha comida, tipo fitoplancton, surgen especies tipo anchoveta, que son especies filtradoras. No son especies que se alimentan de otros peces, aunque se pueden alimentar de otros peces en cierta medida, pero son básicamente, se alimentan de zooplancton, que es el consumidor primario de los ecosistemas marinos. Tenemos el fitoplancton, la anchoveta, la pinchagua, pueden comer fitoplancton, pero sobre todo ellos comen zooplancton, y el zooplancton es el que come el fitoplancton mayormente, los copépodos, los cladóceros,
Las larvas de anélidas, las larvas de moluscos, las larvas de peces, pueden comer organismos muy pequeños, tipo diatomeas, clorofitas, algas, microalgas, así como larvas pequeñas, inclusive bacterias. Los copepos pueden comer bacterias, porque tienen esa capacidad de filtración. Entonces es más fácil para una anchoveta comerse un copepo que comerse una microalga. Entonces, esos ecosistemas donde hay una abundancia muy grande de fitoplancton suelen estar dominados por especies filtradoras, tipo anchoveta, tipo pinchagua. Entonces, estamos hablando de que hay países que permitieron ese crecimiento de la pesca extractiva durante los años 50, 70, 80, hasta los 80. China era uno, Japón era otro, Rusia era otro, España, Francia, y países que tenían pues grandes flotas, que iban por todo el planeta buscando pues pesca. Sobre todo los españoles hoy en día y los franceses pescan atún, mientras que los barcos chinos, japoneses, pescan cualquier cosa. Inclusive había barcos balleneros, solo que la pesca de ballenas se ha venido mermando en la medida que los grupos ambientalistas han trabajado para proteger las ballenas que estaban a punto de extinción por la extracción tan fuerte que ocurrió de ellas durante muchos siglos, sobre todo con los países del Asia, ¿no? Del Asia y de Europa. En América nunca hubo tradición de comer ballenas, ¿no? Ni delfines, aunque hoy en día en Venezuela se llegaron a operar con delfines, porque la carne de delfín desprende mucha sangre y es muy, muy útil para pescar tiburones. Pero los delfines están protegidos por muchos países. Pero bueno, ilegalmente pues, se hacen muchas cosas. Bien, entonces ya vemos que la pesca extractiva se detuvo. Ahora, ¿por qué se detiene? Disculpen que estoy dando tanto tiempo a la parte pesquera, pero es que es necesario entenderlo, porque ustedes son biólogos pesqueros. ¿Por qué se detiene ese crecimiento? Y es que las flotas llegaron a ocupar todos los océanos del mundo. La flota de estos países que acabamos de mencionar, que tenían esa capacidad de pesca muy grande, llegaron inclusive a perjudicar la sostenibilidad de grandes recursos. Por ejemplo, el calamar argentino era explotado por los barcos españoles y eso desdice mucho de los científicos españoles, porque su flota causó daños terribles a varios recursos en el mundo. O sea, pareciera que los biólogos pesqueros españoles no eran capaces de interpretar los datos que su propia flota producía y dar una alerta y decir, señores, si siguen pescando de esa manera van a acabar con el recurso. Al final los países tomaban medidas. Argentina pues paró la explotación en la medida que pueden, porque dentro del área de la zona económica exclusiva uno puede detener la explotación, pero fuera de la zona económica exclusiva nos ocurre como ocurre con los barcos chinos en Galápagos. Ellos pescan fuera en aguas internacionales y ahí hasta ahora no ha habido manera de pararlos, ¿no? A no ser que suscribamos convenios con China y lleguemos a un acuerdo de cuánto se puede pescar en las aguas internacionales también, como hace, por ejemplo, la CIAT. La Comisión Interamericana del Atún Tropical permitió que los países que pescan atún desde Hawái hasta el continente americano se pusieran de acuerdo y establecieran mecanismos de manejo para evitar que el atún se acabe. Porque el peligro de los recursos comunes, los recursos que están allí. ¿Qué pasa con una mata de mango en mitad de una calle? ¿Qué pasa cuando la gente ve los mangos en mitad de una calle? Se los roba. Bueno, no que se los robe, se los come, porque no son de nadie. La alcaldía puso los árboles de mango y la gente pues ve un mango y dice, bueno, está verde. Pero si espero a que madure, otro se lo va a comer, así que mejor me lo como yo verde. Al final, no hay mangos para nadie. Ese es el peligro de los recursos comunes. Cuando no se pone orden, la gente empieza a sacarlos hasta que los acaba. Y al final, no hay recursos para nadie. Esa es la tragedia de los recursos comunes de Garrett Hardin,
un profesor de la Universidad de California, donde estudié. Ya cuando llegué a la Universidad de California, él ya se había jubilado. Pero sin embargo, el principio de los recursos comunes, de uso común, es válido en todo el planeta. Y por eso hay que evitar que los recursos se usen de esa manera, que hay que poner orden, hay que fijar reglas y permitir que las poblaciones mantengan suficientes reproductores para que se estabilicen y puedan permitir que se sigan explotando y que nuestros tataranietos sean capaces de consumir los recursos que nosotros también estamos consumiendo. Bien, entonces, estas flotas superaron en capacidad lo que el planeta podía dar en pesca, y llegó un momento en que vemos que en el año 88 se superó, la captura del año 90 fue inferior al año 88. Luego se estabilizó, luego ha habido unos piquitos, unas subidas y bajadas, pero no es sino hasta el año 2016 que empieza a verse un ligero incremento en la pesca extractiva. Bien, hasta aquí la parte pesquera. Vamos ahora con el tema de la asignatura. ¿Qué pasa con la acuicultura mundial? ¿Qué ha sucedido? ¿Quién crece más? Lo azulito es la acuicultura aguas continentales y lo azul clarito es la acuicultura en aguas marinas. ¿Cuál ven ustedes que creció más? Doctor, sí, no está proyectando nada. Biólogo, sí, no cree se que- proyecta. A ver, vamos a ver por qué. Ya vamos a ver lo más grande. Se observa. ¿Ya? ¿Se ve? Sí, biólogo. Sí, ya se puede ver, profesor. Ok, disculpen, pero de todas maneras, esto cuando bajen el libro que les di, se las puse en el WhatsApp, esto lo van a ver, es la primera figura 1 del libro, ¿no? Entonces, ¿qué permitió este crecimiento tan fuerte de la acuicultura? ¿Cuál de las dos acuiculturas, la marina o la continental? La marina. La continental. Agarren una regla y vean que entre 90 millones y donde dice acuicultura, la U está como en 150 millones. Y luego tenemos 180 la punta de la marina. Es decir, que tenemos entre 90 y 150 hay 60. Entre 150 y 180 hay 30 solamente. Entonces tenemos el doble de producción en el año 2018, del doble de producción de acuicultura continental a la acuicultura marina. Es decir, el cultivo de especies de agua dulce ha sido más efectivo, se ha desarrollado mucho más que la acuicultura marina. Veámoslo en Ecuador. ¿Cuáles especies marinas y cuáles especies continentales conocen ustedes que se cultivan? De peces, bueno, de especies en general. Porque ahí está todo, ¿no? Ahí está algas, está peces, invertebrados, está todo junto, ¿no? Y está gráfica, ¿no? Pero piensen, en Ecuador, ¿cuáles son las especies que ustedes conocen que se cultivan? Especies continentales. A ver, dígame rapidito. Continentales los camarones, ¿no? No, los camarones son marinos. Estamos hablando de peces. A ver, Raciel, sigue. ¿Qué peces conoces tú que se cultivan en Ecuador? La tilapia, la trucha, creo que en Cuenca. La tilapia, la Bueno, trucha en salmón. Cuenca. ¿Qué más? Tilapia, trucha, ¿qué más? ¿Qué se cultiva en Chone? El chame. El chame. Ajá. ¿Qué se cultiva en Babahoyo? ¿No han ido a Babahoyo? El Boca Chico. Tilapia, el Boca Chico. Ajá, la tilapia, el tilapia se cultiva en todas partes, menos en la sierra, porque la tilapia no se da bien en agua fría. Pero lo que es en el oriente y en la costa sobre todo se cultiva mucha tilapia.
Y en el oriente, ¿qué se cultiva? Una especie gigantesca que llega a pesar 250 kilos, un solo ejemplar. ¿Cómo se llama ese bicho? Un pez de la Amazonía. El bagre. Bagre se cultiva muy poco todavía. Ojalá que llegamos a cultivar los grandes bagres de la Amazonía ecuatoriana, pero no es un bagre. Paiche. El paiche. El paiche es un animal formidable. Tiene cuidado parental, brinca, nada, respira aire y llega a pesar ¿Es la cachama 250. o no, biólogo? ¿Cómo? ¿Es la cachama o no? ¿O es diferente? ¿El qué? No te entendí, Raciel, dime de nuevo. ¿La cachama o no? La cachama también. Pero los peces, lo que es una producción, y lo vamos a ver enseguida en unas gráficas más adelante, la producción de acuícola de Ecuador. La cachama todavía no termina de arrancar en Ecuador. En Venezuela y Colombia sí es muy importante. En Ecuador todavía no lo es. En Perú tampoco es muy importante. La tilapia es mucho más importante, pero la tilapia se vino a menos, desgraciadamente. Entonces, y especies marinas. ¿Se acuerdan de alguna? Cultivo de especies, peces o cualquier cosa que se cultive marino. Bueno, el camarón es marino. ¿Qué otra cosa marino se cultiva aquí en Ecuador? Ronald, ¿no te acuerdas? ¿Y quién hizo trabajo con Ocean Fish? ¿Qué cultivaba Ocean Fish? La cobia. La cobia. La cobia, que es un pez que viene del Atlántico, pero tiene mucha demanda, es un pez muy rico, y se cultivaba aquí en Ecuador. Es un pez marino. ¿Qué otra cosa marina, además de camarones y cobia? ¿Qué cultivan en la península de Santa Elena? Es un bivalvo. Se come con limón. La concha espondilodesa. Y en el Hotel Oro Verde ofrecían un martini y 10 ejemplares por $20. La ostra, ¿no? La ostra del Pacífico, la Crassostrea gigas. Eso tenemos desde el año 2015, el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, y ahora el Ministerio de la Pesca, pues mantiene el apoyo a al menos 4 comunidades pesqueras que cultivan ostra. Y la han mantenido durante estos 5 años. Afortunadamente, 6 años ya. Y es posible pues, que esto nos sirva como ejemplo de acuicultura no tradicional. En otros países la ostra es realmente importante. Los ostrales en Francia, vamos a ver en su momento unos videos y fotografías de los ostrales en Francia. Van a ver que la vista se pierde en el horizonte de los ostrales de acuicultura, la cantidad de miles de toneladas de ostra que produce Francia y España en lo que a mejillones se refiere. Solo que Francia tiene una zona donde la marea es muy grande y permite poner mesas, mientras que en España no hay esas bahías y lo que hay son unas bahías muy profundas y permite poner balsas flotantes. Entonces, los mejillones en Francia se cultivan en palos y en España se cultivan en balsas. Pero España produce también miles de toneladas de mejillones y Francia pues miles de toneladas de mejillones y ostras, ¿no? En Holanda también, en Bélgica también se cultivan estas cosas, ¿no? Entonces, vemos que es mucho más limitado en la cantidad de especies marinas que nos acordamos que se cultivan en Ecuador, mientras que hicimos una lista rápida de por lo menos 10 especies que se cultivan en el continente. Los países que más contribuyen a la acuicultura no son americanos ni son europeos, son los asiáticos, sobre todo China, Corea, Japón, Filipinas, Indonesia. Los cultivos en esas zonas pues son de grandes dimensiones y representan a lo mejor el 80% de la acuicultura mundial viene de esos países asiáticos. Pero no por eso tenemos un papel menos destacado. Ecuador es el primer productor mundial de camarón. Ellos también producen camarón, pero no producen más que nosotros. Solo que ellos producen carpa. La carpa
es para ellos un cultivo fundamental y lo cultivan de una manera pues bestial, ¿no? El cultivo de carpa. También se ha tratado de cultivar carpa en otros países traídas de la China, ¿no? Bueno, ¿qué hora es? Tenemos que seguir avanzando. Son las 6, me quedan 50 minutos de clase. Bueno, vamos a seguir avanzando. Vamos a ver ahora, hablar un poco de Ecuador. La clase que viene, que no es que tocaba mañana, pero mañana es fiesta nacional por la independencia de Guayaquil. Así que la clase que viene será la del jueves de la semana que viene. Vamos a ver entonces un poco más de la acuicultura mundial. Veamos, están viendo las imágenes de la producción camaronera desde el año 2010. Sin embargo, les decía que las Naciones Unidas recibe información de Ecuador y de todos los países miembros de Ecuador desde el año 69. Fue cuando comenzaron las primeras explotaciones de camarón en cultivos, en lagunas de cultivo en el Ecuador. Sin embargo, la producción sufrió mucho, comienza en el año 69-70 hasta el año 98, cuando se ocurrió, invadió el virus de la mancha blanca y la producción camaronera nacional pues se vino abajo, ¿no? Entonces, vemos que Ecuador al principio trajo cepas de camarón Peneus banamey de Florida que eran resistentes a la mancha blanca, pero rápidamente la heterosis que permitía esa resistencia al virus de la mancha blanca se perdía, y más bien los cultivadores aprendieron a vivir con el virus. El virus no ha desaparecido, sigue aquí, pero ustedes aprendieron a poder cultivar camarón en baja densidad, porque se dieron cuenta que cuando el camarón se cultivaba a una densidad muy baja o relativamente baja, el virus, la enfermedad no se disparaba. Cuando yo llego en el año 2015, yo vengo de Venezuela, donde los cultivos de camarón se hacen a unas densidades muy altas. Allá la producción de 5 toneladas por hectárea es norma. Aquí en Ecuador se producen 1 a 2 toneladas por hectárea. Yo me preguntaba, bueno, pero ¿por qué pudiendo producir 5 como en Venezuela, no lo hacen, sino que producen 2 nada más, pero producen una cantidad bestial, ¿no? Y me explicaba la patólogo en la Cámara Nacional de Acuicultura, que es que si se mantiene una densidad baja, el virus no se dispara. Pero durante la crisis de la mancha blanca, Venezuela ya había incorporado suficientes laboratorios de producción de larvas de poslarvas de camarón, que no fue necesario seguir trayendo reproductores de Ecuador ni de Panamá, sino que los que teníamos en Venezuela fueron suficientes para mantenernos y nos aislamos. Es decir, Venezuela, al no importar camarón de Ecuador ni de Panamá, nunca importó el virus de la mancha blanca. Entonces, de esa manera, nosotros empezamos a exportar poslarvas libres de mancha blanca, que fue una de las situaciones que beneficiosa para Venezuela en ese momento, en los años, el comienzo de los 2000. Sí, pero lo más importante fue que no hubo nunca mancha blanca, y por eso el camarón en Venezuela puede sembrarse a altas densidades y alcanzar esa producción de 5 toneladas por hectárea, aunque la superficie dedicada a camarón en Venezuela es muy pequeña, ¿no? Nada en comparación con Ecuador, pero sin embargo la productividad es muy alta, ¿no? Bien, entonces, ¿qué pasó desde el año 2010 hasta el año 2020? Ecuador pues fue incrementando la producción, aunque se mantenía la productividad, es decir, toneladas por hectárea, seguía siendo baja, se incorporaban más y más hectáreas. También Ecuador aprendió a no destruir los manglares. En los años 60 y 70, Ecuador vivió una vorágine destructiva impresionante. Cuando ustedes van a Pedernales, la zona de Cojimíes,
ven que el río Cojimíes está bordeado de manglares, pero basta que se asomen por encima del manglar y van a ver camaroneras, una detrás de otra, en superficies impresionantemente grandes. Permítame abrir la puerta de mi casa un segundo. Bien, entonces les decía que en los años 60 y 70 se construyeron las primeras camaroneras en Ecuador, pero destruían el manglar, o sea, tumbaban el manglar completo. ¿Y qué implicó esto? Los manglares son zonas de crianza, tanto de peces como de invertebrados, sobre todo de camarones. Y la flota camaronera, que todavía seguía operando, empezó a ver que había menos y menos poslarvas en el mar. Es decir, que la producción camaronera de peces extractivas empezó a disminuir producto de la destrucción de los manglares. Pues evidentemente el Ministerio del Ambiente de Ecuador empezó a tomar medidas, y cuando en los años 80, que es cuando comienza la producción camaronera en Venezuela, ya sabíamos de la destrucción masiva de manglares, y el Ministerio del Ambiente de Venezuela prohibió, restringió que se construyeran camaroneras en el manglar, sino detrás del manglar. Y lo que permitían era que se hiciera se abrieran unos canales para permitir pasar la tubería que tomaba agua de mar para las camaroneras, o un canal o una tubería, pero el manglar permanecía como tal, ¿no? Y es así como el resto de los países siguen construyendo camaroneras, detrás del manglar, nunca destruir el manglar, y hoy en día en Ecuador pues así es como se hace también. Entonces vemos cómo la producción camaronera nacional fue subiendo de manera acelerada hasta que el año 2020 alcanzamos las 688.000 toneladas, casi las 700.000. Por eso que pasamos a ser el primer productor mundial de camarón. En un futuro a lo mejor aprenderemos más sobre el virus de la mancha blanca y lograremos entonces elevar la productividad y con la misma superficie de cultivo producir el triple o el doble. El problema de producir tanto es a quién se lo vendemos, porque cada vez que los indonesios o los hindúes, cuando los hindúes lanzan su producción, afectan el mercado y el precio mundial baja. Entonces Ecuador no fija el precio del camarón, el precio se fija en los mercados internacionales. Entonces producir mucho camarón también puede ser contraproducente porque forza la disminución del precio del producto y la gente pues empieza a perder. Fíjense que hay situaciones, sobre todo los cultivadores de productos terrestres, tomates, naranjas, que a veces cuando llega la época de producción, es tanto el producto que se lanza al mercado que el precio del producto baja mucho. Y llega un momento en que cosecharlo es más caro que lo que le van a dar al cultivador por venderlo, y prefiere que se pierda y se pudra en los campos, ¿no? Cuando esas cosas ocurren, los gobiernos yo creo que deben intervenir y aplicar subsidios, ¿no? Permitir que se coseche y que se venda al precio bajo, como manda el mercado, pero que el cultivador no se arruine. Porque si el cultivador no puede vender lo que está produciendo, porque cosecharlo es más caro que lo que le van a vender, entonces tiende a desaparecer la agricultura, ¿no? Es decir, los gobiernos tienen que saber cuándo intervenir para proteger el sector productivo, tanto pesquero como el agrícola y el ganadero. Estas cosas las discuto porque ya ustedes se van a graduar y van a formar parte de los ministerios donde estos temas se discuten y son rutina. Entonces, estas cuestiones de política también es importante que las dominemos porque eventualmente a ustedes les va a tocar participar en este tipo de situaciones. Bien, esto es lo que se refiere al camarón.
pero que es un cultivo tradicional. Pero vamos a ver otro cultivo. A ver, ¿qué pasa? Que no. Ok, la tilapia. La tilapia es un híbrido. La tilapia tiene tilapia nilótica, tilapia mozambica. Son dos especies originarias, en un caso de Mozambique y en otro caso del río Nilo. Los híbridos de las tilapias suelen ser peces oscuros, pero los híbridos, como Oreochromis, que es un híbrido de varias especies de tilapia, tiene colores más claros, inclusive algunos son rojitos, que se parece al pargo, ¿no? Entonces, eso le da mejor apariencia, aunque muchas de las tilapias se venden como filete y el color pues ya no importa, ¿no? Pero vemos qué pasó con la tilapia en Ecuador. En el año 1993 tenemos apenas una primera producción que lentamente va subiendo. A partir del año 98 se dispara la producción de tilapia, llega a producirse, aquí tenemos 40.000, esos son dólares, millones de dólares, y a la derecha tenemos libras. Entonces, en el año, la producción máxima fue de 25. Estos son millones, ¿no? Millones, 15 millones de libras. Es decir, la libra es medio kilo, serían 7 millones de kilos, que serían 7.000 toneladas, ¿no? Tampoco es tanto, ¿no? Lo que pasa es que las cifras las expresaron en libras, que es una unidad muy pequeña. Si la pusiera en toneladas, pues me daría que son, en vez de 10, serían 3.000 toneladas, 7.000 toneladas, 10.000 toneladas, 12.000 toneladas, 15.000 toneladas. Esa fue la producción máxima, cercana a las 15.000 toneladas. Y luego se vino abajo desde el año 2007 hasta el año 2019, que tenemos todavía una producción pequeña, pero nada que ver con lo que alguna vez el país produjo. Esta misma situación se vio en Venezuela. Entonces, ¿por qué este comportamiento? Yo pienso que hay países que producen no 15.000 toneladas, países que producen miles de toneladas, bastantes miles, más miles de toneladas, sobre todo los países asiáticos con los cuales hay que competir. Y mucha de esta tilapia, al igual que camarón, no se consume en Ecuador. Ya, déjeme cerrar la puerta porque... Entonces, fíjense que la subida del cultivo de tilapia en el año 2000. ¿Qué pasó en el año 2000 en el Ecuador con los cultivos de camarón? ¿No se acuerdan? Uno de los fenómenos más graves causados por enfermedad en el cultivo de camarón, ¿cómo se llamó? Mancha blanca. La mancha blanca, que se desata en el año 98. Entonces, una alternativa que vieron los cultivadores de camarón fue
olvidarse del camarón y cultivar tilapia. Por eso se lanza esa subida tan fuerte en el año 99, 2000, 2001, hasta el año 2007, pero el problema de producir tilapia es competir en mercados internacionales porque muchas de estas tilapias no se consumen en el país. Son productos de exportación y tenemos que competir con países como Honduras, que produce pues muchísimo más tilapia que nosotros. Y a unos precios, los hondureños pagan a sus empleados, pues no pagan en dólares, pagan en lempiras. Nosotros pagamos, en ese entonces, el dólar tiene 10 años, es decir que seguramente es el año 2009, 2008, ¿no? Cuando el dólar se instaló en Ecuador. Pero sea como sea, la competencia con los países de mayores productores de tilapia seguramente produjeron que la gente tuviera dificultades para vender el producto y empezaron a desanimar y progresivamente fueron abandonando los cultivos de tilapia y volviendo al camarón. Aquí les traigo, por más que traté de evitar que al pasar de Word a PowerPoint me comiera el nombre científico, pero bueno, el nombre común está, y es lo más importante. Entonces, esta es la producción del año 69 hasta el año 2013, sumada de distintas especies que se cultivan en Ecuador. Entonces, vemos que el camarón blanco, esto me da 2.797.000 toneladas. Estos son toneladas, ¿no? 2 millones de toneladas. El Penaos Banamey. Penaos Stille Roasted está en en tercer nivel. Vemos que apenas eran 136.000. Hoy en día, yo no sé si alguien cultive Stille Roasted, ¿no? Pero evidentemente lo que se cultiva en el mundo, inclusive el Penaos Banamey ha desplazado especies tradicionales del Asia, como el Penaos monodon, el Penaos japonicus, el Penaos queraturus. Muchas de estas especies que eran tradicionales en los años, cuando yo estudiaba biología, en los años 70, pues desaparecieron o pasaron a unas producciones muy bajas, mientras que el Penaos Banamey ecuatoriano fue dispersándose por el mundo y hoy en día es lo que se consume, lo que se produce mayormente en el planeta, ¿no? En cuanto al cultivo de camarón, pero un camarón tropical, porque otras especies son de aguas más templadas. El Penaos queraturus, por ejemplo, puede crecer en aguas frías, cosa que el Penaos Banamey no. El Penaos Banamey requiere aguas tropicales, temperaturas por encima de 25 grados centígrados. Entonces, la tilapia es el segundo grupo, 264.000 toneladas en ese periodo. La trucha, Oncorhynchus micis, 8.000 toneladas. El chame ya se cultivaba en esa época, bueno, todavía se cultiva, 7.000 toneladas. Fíjense que el chame se cultiva tanto como la trucha, ¿eh? Yo esperaba que fuera mucho más trucha que chame, y sin embargo, no es así. El langostino malayo, el Macrobrachium rosenbergi, esto yo estoy seguro que hubo épocas en donde había tradición de cultivo, pero progresivamente fue abandonado, porque el Macrobrachium tiene la dificultad de que tiene una gran cabeza y grandes pinzas. Entonces, cuando usted pesa un camarón de mar, el peso de la cabeza representa el 40%, la cola el 60%. En el caso del Penaos, del Macrobrachium, es al revés. La cola pesa, sí, pero pesa una fracción mucho menor a la cabeza. Entonces, uno termina pagando un precio muy alto por un producto que tiene poca cola. Entonces, el langostino malayo no logró penetrar los mercados mundiales y más bien yo pienso que el cultivo de camarón de Macrobrachium rosenbergi ha venido descendiendo en el mundo entero. La corvina, Cyanus ocellatus, también se produjo. Hoy en día no sé quién cultiva corvina, pero está registrado en la FAO. La cachama blanca, Piaractus brachypomus, y la Colosoma, Piaractus brachypomus y Colosoma macropomus. Ya va, permítame un momento. Sí, como
hay mucho ruido en el estadio, cierro la puerta para que ya unos minutos. Es la de no sé qué dice que me van a decir. Entonces, la cachama blanca y la cachama negra, el colosoma, tuvieron producciones, bueno, 2.700 toneladas, muy poco, ¿no? En comparación con los rubros tradicionales. La langosta Erax quadricarinatus se introdujo en algunos cuerpos de agua, en particular en Poza Honda, los que han tenido chance de ir a Poza Honda, los que han ido conmigo o han ido con otros docentes, han podido ver la langosta. Es interesante, ¿no? Pero sin embargo, su producción no representa gran cosa, 518 toneladas en ese periodo de tiempo tan largo, ¿no? El bocachico apenas recientemente empieza a ser cultivado, no se había cerrado el ciclo, y recientemente uno de los compañeros de ustedes que está cultivando tilapia, también me dijo que estaba cultivando bocachico, porque en la estación de Cacharí, que vamos a ir a visitar, en Babahoyos, ellos tienen producción de bocachico también. Esto es nuevo, ¿no? Esto es cuestión de unos meses para acá que me enteré que están produciendo bocachico. La vieja azul, la Dinocara ribulatus, pues la producción es insignificante. La vieira todavía también es insignificante, y la ostra del Pacífico, pues también no alcanza los 4 cultivos, las 4 zonas que lo cultivan, pues no tienen un impacto muy grande en producción. Son importantes para las comunidades donde se produce, porque ellos lo venden a restaurantes locales, la ostra, pero todavía no despega. Ojalá tuviéramos la posibilidad de cultivar ostras masivamente, y ojalá alguno de ustedes se anime a presentar los proyectos como de acuicultura no tradicional con ostras, ¿no? Una ostra que está cultivándose bastante bien en Bahía es la teria, que es la ostra que produce perlas. También tiene la ventaja de que se produce carne, una carne más firme que la carne de la ostra del Pacífico, y por lo tanto hay una serie de platos. La culinaria de la ostra del Pacífico es distinta a la culinaria de la ostra de la teria, y se pudiera pues producir otro tipo de productos culinarios, ¿no? Preparaciones para enlatar, o preparaciones marinadas con vinagre, que son muy tradicionales en Venezuela. Aquí en Ecuador pareciera que no lo fueran tanto, ¿no? El uso allá, aquí la concha prieta, ustedes se la comen con arroz o en ceviche. En Venezuela, la pepitona, que es la concha prieta allá, es la misma familia, distintos géneros, ¿no? Allá es anadara, aquí es anadara, símiles anadara tuberculosa, allá es arca cebra, pero la familia es Arcide, viene del género arca, le da el nombre a la familia. Y allá lo típico es, no se cultiva la anadara, el arca, sino que se pesca. Igual que aquí. En Senaí. Ya, Raciela, tienes abierto el micrófono, Raciel. Apenas Senaí empieza a hacer los primeros pasos para cultivar la anadara, el grueso de la producción de concha prieta sigue siendo pesca extractiva, pero en un futuro esperamos poder producir masivamente Raciela. Seguro que tú me quieres dejar enamorado. Mejor lo apago yo. No quiero ver nada, ¿no? Ok. Entonces, un problema que tenemos con el cultivo de anadara es que no hay semilla. Hubo un ensayo de cultivo de anadara en Pedernales por parte de la prefectura. Se construyeron unas jaulas, un espacio que estaba dispuesto para una camarón, un espacio, una laguna camaronera. Decidieron llenarlo parcialmente de agua y fertilizar para que creciera el fitoplancton, ya que la anadara es filtradora.
y se colocaban las anadaras. Los juveniles que obtuvieron de allá, de la zona de Cojimíes, las anadaras chiquititas, las colocaban en estas jaulitas y veían cómo crecían. Y eventualmente pues alcanzaron talla comercial y las vendieron. Pero comparando los rendimientos de cultivar camarón o cultivar anadara, no les dio los números. Así que decidieron abandonar el cultivo de anadara. Pero si tuviéramos la posibilidad de conseguir semilla barata, como el Senaín produce semilla barata de ostra y semilla barata de teria. Entonces, eventualmente ellos también van a producir semilla barata de anadara y eventualmente pues pudiéramos tener cultivos de anadara y abaratar el costo. Porque, ¿cuánto cuestan las anadaras que venden en Playita Mía? Jorge, ¿has ido a comprar alguna vez anadaras? $5. ¿Cuánto? ¿Cuántas anadaras te dan por $5? 25. 25. Es decir, un producto caro. Por eso es cuando fíjense que en los consumos masivos en Venezuela, en lata, productos pesqueros en lata masivos, son la sardina, el atún y la concha prieta. Aquí en Ecuador, el atún y la sardina son de consumo masivo, pero la concha prieta es una exquisitez. Primero es muy cara, por la manera como se extrae. Se extrae a mano, hay que meter la mano en el fango, y si la talla es adecuada, pues se cosecha, si no se devuelve el juvenil a la playa. Pero es un proceso de extracción muy lento, muy caro, mientras que en Venezuela la concha prieta crece sobre piedras, no se entierra en el fango. Entonces, para pescarla, se usa un bote que arrastra una red que no es de tela, sino es de metal, porque va a arrastrar piedras. Se sube la red a bordo, se separan las conchas prietas de las piedras y se lanzan las piedras de los juveniles al mar. Entonces, de esa manera, la cantidad de concha prieta que se obtiene por unidad de tiempo es muy grande. Y el valor de la concha prieta entonces es suficientemente bajo como para que el 80% de la producción, que son 50.000 toneladas al año, nada despreciable, se convierta en latas. Y al principio, cuando yo era niño, apenas se consumían unas cuantas latas, pero hoy en día, en todas partes de Venezuela, uno ve latas de sardinas, latas de atún y latas de concha prieta. En salsa picante, en tomate o en salmuera. Solamente he visto concha prieta en su jugo, que es un producto que se produce en Cuenca. Seguramente la sacan del Oro, que es una provincia fuerte productora de concha prieta, y la preparan en lata, pero cada lata cuesta $4. La lata que debe tener como 180 gramos de anadara, ¿no? Es un producto caro. Pero ojalá que en un futuro el cultivo de la anadara, y ojalá algunos de ustedes se animaran, ¿no?, a que hicieran hacer un proyecto. Yo lo pondría en contacto con Adrián Márquez, que es el investigador de Senaín, está encargado del proyecto Anadara. Adrián fue alumno mío de maestría en la Universidad de Oriente, en Cumaná, y actualmente pues, es profesor de la ESPOL, y está encargado de este proyecto Anadara y hace su doctorado en Bélgica. Bueno, esto era lo que les tenía para hoy. No sé, me gustaría oír comentarios de ustedes, alguna duda, alguna pregunta. Los sitios que los quiero llevar a ver son cultivos. Si podemos ir a ver cultivos de chame y tilapia, lo vamos a ver en el estuario del río Chone. La producción de larvas de tilapia, vamos a ir a ver en la estación de Cacharí, en Babahoyos. El problema que tenemos es las asignaturas, que si por ejemplo nos agarramos un día viernes y nos vamos a Cacharí, tendríamos que salir en la mañana, porque tardamos 4 horas en llegar a Babahoyo. Luego 1 hora más de volverse de Babahoyo a Guayaquil. De Guayaquil 1 hora más para llegar a Babahoyo, y en Babahoyos del terminal tomar un bus que nos lleve a la Universidad de Babahoyos, porque la estación de Cacharí funciona dentro de la Universidad de Babahoyos, Universidad Técnica de Babahoyos. Entonces,
una visita que puede tardar unas 2 horas, el viaje representa 10 horas de viaje. 5 horas yendo, 5 horas viniendo, ¿no? Esa es la dificultad de ir a estos sitios, ¿no? Chone nos queda mucho más cerca. Tengo que organizar la visita con el profesor Juan José Bernal de la Universidad Técnica de Manabí para poder ir a ver las lagunas de cultivo de chame y las lagunas de cultivo de tilapia cerca del río Chone. Entonces, bueno, esos son los planes de las salidas. También vamos a ir a la Universidad Técnica de Manabí para ver los cultivos de teria y los cultivos de ostra. Porque ir a ver cultivos de ostras en la península, en Guayas, en Pozorja, es bastante lejos, ¿no? También está como a 5 horas de distancia y pues Bahía nos queda mucho más cerca, ¿no? ¿Qué más? Pero doctor, ¿se podría, Hay que coordinar la fecha para poder. Somos un curso numeroso. Sí, yo les voy a informar cuándo vamos a hacer las salidas, pero primero tengo que coordinar con los profesores que nos van a ayudar a ver cuándo podemos hacer las salidas, ¿no? Algunos de ustedes tienen vehículo y pudieran pues, ir por su propia cuenta, pero como somos muchos, vamos a tener que... puedo intentar pedir un autobús de la universidad. Intentar. No sé si va a funcionar. A veces es más sencillo simplemente, cuando yo me voy con los estudiantes, me voy en los autobuses comerciales y sin mayor inconveniente, ¿no? Bueno. ¿Hay más comentarios? Por mi parte, no, biólogo. Tengo menos estudiantes ahora que cuando pasé la lista. Así que es inútil que pase la lista. Wilton, vamos a ver, Wilton estará. Sí, profe, aquí estoy. Sí, lo que no sé si te nombré cuando pasé la lista, Wilton. Ah, en la lista sí. Sí estabas. Porque pues tu apellido es... Macías Mendoza. Macías Mendoza. Claro. Wilton, sí estás. Porque Víctor no se presentó, ¿no? Víctor Macías. Doctor, ¿me escucha? Sí, te escucho. Ya, con respecto a lo de los viajes, considero yo, ¿no? Sería muy bonito poder recorrer otros lugares y conocer más que todo los mecanismos de cultivo. Ya va. Es que casi no te oigo. ¿Es Wilton que está hablando? Jorge. No, cedeño. Jorge. Jorge, dime de nuevo, a ver si te oigo mejor. Jorge. Él está ansioso porque quiere ir a los viajes, profe. Quiere los viajes. No, yo entiendo es importante ir a los viajes porque primero conocemos el país, conocen los sitios. ¿Me escucha, doctor? Sí, te escucho, Jorge. Dime. Ya, con lo que le decía era que podríamos organizar algo bien hecho. Igual somos un curso numeroso, creo que somos 44 estudiantes, podríamos alquilar un bus. Porque yo en una ocasión lo hicimos como el biólogo Hans, que fuimos también a Babahoyo, a las costas del río. Y sí, podría ser así mismo un recorrido, si nos alcanzaría. Claro. ¿Cuánto sale alquilar un bus? ¿Cuánto cuesta alquilar un bus? Y lo dimos. La otra vez que fuimos con el biólogo Hans, creo que el bus nos cobraba era como casi 300, pero era un recorrido así como usted nombra, eran como 3 lugares, íbamos a Babahoyo, después íbamos 1 hora más después y regresábamos. Pero no se puede hacer en ese bus porque a última hora el señor había que sacar un permiso y el bus no había sacado un permiso pero para Santo Domingo, porque él creía que era Santo Domingo, pero era Babahoyo.
A la final nos salimos yendo en los buses del Aquatour, pero nos fuimos como a las 5 de la mañana y llegamos allá a Babahoyo como a las 10 de la mañana. Ya. Bueno, fíjate, $300 entre 45 sale como $7 por persona. Una cantidad muy modesta. Biólogo, Dime, recuerde Raciel. que hay algunos precios que han cambiado por la gasolina. Por ejemplo, cuando yo viajo han aumentado $2 o $1.50 más. Claro, pero de todas maneras no estamos hablando de $30 por persona, estaríamos hablando de entre 7 y $10 por persona, lo que nos costaría el alquiler del bus, ¿no? De todas maneras, lo voy a confirmar, a ver qué empresas alquilan buses. Puede ser las mismas empresas que prestan el servicio, ¿no? El servicio de rutina, de comunidad entre ciudades, ¿no? Vámonos al oriente, biólogo. ¿Cómo? Vámonos al oriente. Sí. Sí, yo me encantaría ir a Puyo, donde está el cultivo de cachama y de bagres, o inclusive ver los cultivos de paiche. Yo estuve en Iquitos, tuve la suerte que Venezuela me mandó a un evento en Iquitos y pude ver los cultivos de paiche. Y cómo el gobierno de Perú promociona el cultivo de paiche, le proporciona los juveniles, le proporciona la facilidad de comida, todo lo pagan, ¿no? Los productores todo lo pagan, pero el hecho es que el gobierno lo facilita. Entonces tienen un cultivo de paiche bien interesante en esa zona de Iquitos, ¿no? Yo pienso que el SENAIM, igual que el gobierno de Perú, es como universidad pública al fin, también ha facilitado mucho. Los cultivos de ostras se pudieron dar porque el SENAIM produce la semilla. Si no hay semilla, no hay cultivo. Eso es impecable. Eso es inevitable, ¿no? Entonces, esperemos que SENAIM aumente la oferta de semillas de diversos productos, moluscos bivalvos, que tienen la ventaja de que el mar los alimenta. Nosotros no tenemos que darle alimento balanceado a los moluscos bivalvos, porque al principio alimentamos a los reproductores, pero luego que tenemos las semillas ya en el mar se encarga de alimentar. Entonces sale muchísimo más barato, y por eso no se extrañan ustedes de que España, Francia, Bélgica y Holanda tengan esas producciones tan impresionantes de ostras, mejillones, vieiras, que son productos que alimenta el mar, ¿no? Bueno, me quedan unos minutos de clase, pero si no hay más comentarios, pues podemos parar en este momento, y para la próxima clase ya yo les daría el itinerario de cuándo haríamos las salidas de campo a las distintas unidades, y vamos entonces a ver un poco las especies que se cultivan en el mundo, los volúmenes que se cultivan, sistemas que se usan para cultivo en estos grandes productores. Antes de irnos les quería mencionar que un amigo estuvo en Vietnam. Vietnam hoy en día es un país con un desarrollo agrícola y acuícola impresionante, y tiene a los Estados Unidos como uno de los principales. Estados Unidos y China son de los principales socios comerciales, a pesar de haber vivido una guerra contra Estados Unidos, guerra que ganaron los vietnamitas, pero hoy en día Estados Unidos es un socio comercial fundamental de Vietnam. Entonces, él me hablaba de los cultivos de langosta, la langosta espinosa, el Panulirus, que aquí en Ecuador la explotamos, pero no tenemos cultivo. Entonces, la langosta, que también es un cultivo interesante por el altísimo precio que tiene la langosta en el mundo, es un producto de exportación de los países que la explotan, pero en Vietnam, así como en Ecuador, tenemos segmentado el cultivo de camarón, como lo explicaba antes, la producción de náuplios, la producción de poslarvas y la producción de juveniles. Allí tenemos la producción de juveniles de puélulus, el juvenil de la langosta se llama puélulus. Entonces tenemos una comunidad que se dedica a captar puélulus del ambiente y se los vende a las unidades de engorde de langosta. Entonces, ahí está segmentado en dos, así como aquí tenemos segmentado el sector camaronero en tres,
allá es en 2. La langosta tiene la curiosidad de que tiene el proceso larvario más largo de todos los invertebrados. 6 meses pasa la larva de langosta, la filosoma, en el plancton, hasta que se convierte en puérulu y se fija en cualquier sitio. Ellos viven en grietas, entonces uno puede tener jaulas en el mar para cultivar cualquier cosa, y en las grietas de las jaulas se meten los puérulus de langosta. Entonces, los vietnamitas usan este sistema, colocan unas cajitas flotantes en unas líneas flotantes, como si fueran palangres, y en esas cajitas se meten los puérulus, que fijan, después de los 6 meses, se fijan y reclutan en las cajitas. Entonces, el cultivador recoge los puérulus de las cajitas y lo vende a los cultivadores que van a engordar las langostas. Pero esa etapa larvaria transcurre en el mar. En Florida, a mí me sorprendió, yo decía, bueno, pero ¿quién va a cultivar langostas? Yo puedo obtener los padrotes, ¿no? Y producir las larvas, la filosoma, en el laboratorio. Pero ¿quién va a cultivar un filosoma durante 6 meses? Alimentándolo con zooplancton para que al final se convierta en puérolo. Pues en Florida, una empresa lo hizo. Y pasaban los 6 meses y bueno, y producían sus puérolus, ¿no? No sé cuán económico sea, pero si no fuera económico ya hubieran desaparecido, porque lo que no es económico, imposible mantenerlo, ¿no? Pero veo que los vietnamitas aprovechan esta capacidad del pueblo de fijarse en cualquier sitio y tienen pues un mercado bastante próspero de este segmento de producción de langostas, ¿no? Ojalá que alguno de ustedes se anime y también pudiéramos montar un sistema de recolección de puérolus y luego el cultivo. En Cuba es uno de los países de mayores productores de langosta para exportación, pero ellos tienen una tecnología que llaman las casitas. La langosta, ¿alguien ha visto dónde viven las langostas aquí? Cuando baja la marea y se mete a caminar en Barbajillo. ¿No han visto las langostitas en Barbajillo? Wilton, ¿nunca te has metido a caminar por las piedras en Barbajillo? Solamente he visto los cangrejitos. Cangrejitos, sí. No, las langosticas también aparecen. Las langostas viven en grietas, debajo de piedras. Y ellas salen de noche a comer y de día pues se meten en su grieta de nuevo. Entonces los cubanos decidieron crear casitas, que algunas son muy simples. Simplemente una tabla con 4 piedras. Ponen una piedra, 2 piedras debajo, la tabla encima y 2 piedras encima de las otras piedras. De tal manera que se genera una superficie protegida debajo de la tabla. Eso permite que los pueblos recluten y se aumenta mucho la densidad de langostas en el sitio donde se crían las casitas, ¿no? Donde se colocan las casitas. Los australianos también, cuando me tocó, estuve viviendo en Australia unos 4 meses, durante mi año sabático en el año 97, y los australianos también querían imitar a los cubanos construyendo casitas. Han habido varios diseños de estructuras que se pueden crear de cemento o bloques con huecos donde pueden vivir las langostas y se colocan en el litoral a poca profundidad, a unos 10 o 20 metros, y allí pues se crían las langostas. Y luego viene la época de la cosecha. ¿Cómo cosechar esas langostas? Usualmente usan nazas con carnada. Acuérdense que la langosta sale de las casitas de noche a comer, y si yo coloco unas trampas con carnada, ellas van a entrar allí y puedo seleccionar por talla. La langosta en Ecuador, como en la mayoría de los países, tiene tallas máximas y tallas mínimas. Muchas veces ustedes han oído que se establece una talla mínima de captura, pero en la langosta también se establece una talla máxima. Y la razón es que la langosta grande, muy grande, produce muchas más huevos de langosta que lo que producirían el mismo peso de langostas más pequeñas. Cuando uno hace un gráfico de
número de larvas producidas por un animal, peces o invertebrados, contra talla, no se obtiene una línea recta, se obtiene una línea exponencial, de tal manera que los animales muy grandes producen exponencialmente cantidades más grandes de larvas que lo que producen los animales más pequeños. Por eso es que se trata en los sistemas de manejo hoy en día en el mundo, se establecen tallas mínimas y máximas. Entonces, usted no puede sacar un mero de determinado tamaño por encima de cierta talla por este mismo. En Ecuador no, en Ecuador tenemos tallas mínimas, pero en ciertos países, la langosta y otras especies tienen tallas mínimas de explotación y tallas máximas de explotación. Pero es conveniente conocerlo, que no es lineal la producción de huevos en cuanto a biomasa de la hembra, sino que es exponencial. Bueno, hemos hablado hoy de muchos tipos de cultivos, algunos no tradicionales, como las langostas, tanto en Vietnam como en Cuba. No hemos hablado todavía me falta hablar por el cultivo de ostra, el cultivo de vieiras, el cultivo de mejillones, pero bueno, lo dejamos para las clases futuras, pero todos son cultivos no tradicionales en los cuales vamos a hacer énfasis en este curso, tratando de animarlos a ustedes a incorporarse, a plantear un proyecto con estas especies que les permite explorar el mercado, cuánto valen estos productos, tanto en Ecuador como en el exterior, y eventualmente plantear un producto de acuicultura no tradicional, que será pues el capítulo final de esta asignatura. Y ojalá que cuando se gradúen también se dediquen a este tipo de actividades, ¿no? Bueno, ¿hay algún comentario? Jan Macías ha estado calladito toda la clase. John Alcíbar. Bueno, si no hay más comentarios, vamos a parar. Aquí, George Cedeño, bienvenido. ¿Qué, doctor? Yo estoy desde el principio. Ah, ok. Sí. Bueno, vamos a parar entonces la clase. La clase que viene, vamos a poner los deberes. Hoy no los voy a fastidiar con eso. Pero necesitamos tener dos exámenes parciales y tres deberes en cada periodo. El deber fundamental es el proyecto, que ya los que están repitiendo la materia, pues ya lo conocen. Los que no, pues tienen que incorporarse, ir discutiendo con su grupo, formar el grupo primero y luego ir decidiendo qué tipo de especie, un invertebrado o un pez, les gustaría plantear como proyecto y trabajar en la economía de ese proyecto. Porque tenemos que plantear, así como hicimos en el capítulo final del curso de piscicultura, donde se hablaba de la economía de la acuicultura, cuánto había que invertir para montar una planta, también nosotros vamos a hacer algo similar cuando planteemos el proyecto. Porque no es solamente decir, voy a cultivar mejillón, sino dónde lo voy a hacer, cuánto me cuesta, cuántos obreros necesito, a cómo lo voy a vender, lo voy a procesar o lo voy a vender como viene de la finca. Entonces, son cosas que les permite a ustedes plantearse aspectos como si fueran biólogos ya graduados, porque seguramente cuando vayan a trabajar van a desarrollar actividades como esta, ¿no? Bueno. Biólogo, y dime, Ronald. una pregunta, ¿y los grupos de cuántos son? Los grupos deben ser de 3 o 4, no Ok. grupos de 10, porque grupos de 10 no funcionan, tienen que ser grupos más pequeños. Ya, permíteme abrir la puerta de mi casa. Bueno, ¿hay alguna otra pregunta? Ya son las 7 o 1 minuto para las 7. Así que si no hay más comentarios, nos vemos entonces el próximo jueves. Espero que les haya gustado la clase.
se diviertan, que cada clase les se animen a asistir. Si les resulta divertida, se van a animar a asistir, no se la van a querer perder. Así que ojalá que haya logrado ese fin de que se sientan que ya están casi graduados. Bueno, hasta luego. Listo, biólogo. Pase Pase bien, buena biólogo. noche. Cuídese. Yo lo pasé un bonito fin de semana. Chao, Jorge.